Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo Finect Live, estos encuentros para charlar sobre inversiones, sobre vehículos de inversión, sobre productos interesantes que conocer. Y bueno, hoy precisamente tenemos aquí a dos invitados, que es un placer, que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Vicente. Muchísimas gracias, ¿no? Francisco López Posadas. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y Francisco Soriano. Francisco, Muy bien, muchas gracias. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, director de inversiones y director de análisis de Lift Investment Advisors. Lift, que es una EAFI que asesora a un fondo de inversión, que es Deep Lift Global Value Fund. Vamos a conocer un poquito mejor, primero, cómo gestionáis, cómo estáis gestionando, también, desde luego, en este momento, yo creo, tan especial de mercado como lo estáis viendo. Y vamos a charlar durante unos minutillos sobre la cartera también. Antes que nada, me gustaría recordar a quienes nos estáis siguiendo en directo, especialmente, que podéis hacer vuestras preguntas a través del canal que os dé la gana, iba a decir. O sea, por ejemplo, en Twitter, pues podéis hacer en los comentarios que vamos a ir haciendo una arroba y poniendo ahí la pregunta. Podéis mandar un correo a media@finet.com, le llega al equipo. Podéis también hacer en el post donde está este vídeo comentarios, y esos comentarios con las preguntas, pues también el equipo me los pasa a mí y yo con el móvil pues iré viendo lo que me vayan pasando y lo introduzco en la conversación. Así que nada, de nuevo, muchas gracias. Vamos a arrancar. Paco, Perfecto. Primero, para empezar, para quien no conoce todavía vuestro fondo de inversión, ¿cómo explicaríais la estrategia de una manera sencilla? Bueno, la forma más básica o más fácil de entenderla es que nosotros lo que buscamos es combinar una experiencia profesional de haber trabajado en Private Equity, es decir, tanto Francisco como yo hemos trabajado en fondos de Private Equity, nos hemos dedicado a comprar empresas, a negocios, compañías en las que hemos sido dueños, propietarios de negocios, y es una combinación de esa experiencia de Private Equity con una filosofía de inversión de Value Investing. Entonces, invertimos en toda la estructura de capital de empresas, es decir, tenemos la flexibilidad para poder invertir tanto en acciones como en bonos, con esa mezcla del proceso de inversión de Private Equity disciplinado y la filosofía de inversión de Value Investing. ¿Qué la hace distinta? ¿Qué hace distinta ese acercamiento? ¿Qué aporta ese acercamiento de value, mejor dicho, de private equity respecto a una inversión tradicional, a un estilo más tradicional? Principalmente es el proceso, es decir, el proceso cuando tú vas a comprar una empresa no cotizada es un proceso en el que lleva mucho análisis profundo, en el que muchas veces estás entre 9 y 12 meses analizando las compañías, entendiendo bien las dinámicas del sector, hablando con gente que conoce muy bien el sector y te lo desgrana, ¿no? Entonces, para nosotros, la clave es que al aplicar ese proceso cotizado, requiere también recursos. Entonces, por eso somos un equipo de 5 personas, en el cual, que para nuestro tamaño de fondo es un equipo bastante amplio, y la clave es justamente centrarte en, si yo voy a comprar esta compañía y voy a ser dueño de la compañía para los próximos 5 años, ¿qué necesito saber antes de comprarla, ¿no? Y eso es nuestro proceso disciplinado, y es la clave. O sea, nuestra filosofía de inversión va muy basada en private equity. Lo que está claro es que no te puedes permitir errores, es decir, tú no puedes comprar una compañía y hacer un error. Entonces nosotros eso lo aplicamos también al mercado cotizado. Nuestros retornos vienen por no hacer errores, minimizar errores sobre todo. En ese sentido es muy interesante, y si no lo habéis visto os lo recomiendo, en el grupo de Lift en Finect, su carta de diciembre, repaso de 2018, en el que precisamente aludíais a alguna cita de Martina Navratilova, que era, no importa, tenística en este caso, pero que aplica totalmente, ¿no? Si que nos comentas. Sí, sí. Voy a decir lo que creo recordar, que es: no importa cómo juegas cuando estás jugando bien, pero es muy importante qué haces cuando estás jugando mal, ¿no? En ese sentido de preservación, ¿no?, del capital. Está claro, sí. Mucho en línea, yo creo que utilizamos esta frase para describir lo que era nuestro año 2018, porque al final ha sido un año difícil, un año en el que nosotros, de hecho, ha habido 2 mitades de año, ¿no? Entonces nosotros 2 mitades del año 2018 fueron justamente al revés. Empezamos la primera parte del año bastante mal y acabamos muy bien la segunda parte del año, ¿no? Justamente el último trimestre del año lo hicimos en positivo, lo cual, pues, justamente decíamos, oye, en un año en el que ha sido difícil, en un año en el que una primera parte del año hemos jugado mal, al final lo hemos conseguido hacer muy bien en el conjunto del año, ¿no? Ahora hablamos más de ese trimestre, porque ha sido muy complicado haber terminado en positivo el trimestre y un poco más, pero me gustaría ver, Francisco,
vosotros también os centráis en temáticas concretas a la hora de invertir, ¿no? En unas temáticas muy concretas a la hora de elegir negocios. Sí, nosotros básicamente cuando invertimos nos centramos en 4 temáticas de inversión porque hemos visto históricamente que es lo que mejor funciona y donde tenemos los mejores retornos del fondo. Entonces una temática que tenemos son los holdings olvidados, que básicamente consiste en hacerte la suma de partes de la compañía y ver si cotizan con descuento o no, pero para nosotros eso no es suficiente. Nosotros hacemos mucho hincapié en el subyacente, ver que es un subyacente de calidad y que a lo largo del tiempo va a ser capaz de revalorizarse y al final va a repercutir en tu precio de acción. Y adicionalmente también hacemos mucho hincapié en el tema de impuestos, de plusvalías latentes, es decir, muchas veces te compras una compañía que está cotizando con descuento, pero al final si aplicas las plusvalías, el impacto fiscal que va a tener sobre la compañía, pues al final el descuento no es tan reducido. Entonces al final tratamos de buscar subyacentes de mucha calidad que se puedan revalorizar dependiendo del tipo de compañía subyacente que estás cogiendo en torno al 10%. Si al final compras con un descuento de un 40% aproximadamente, pues al final estás obteniendo un 13-14% de retorno sin que se te reduzca el descuento. Y si se te reduce el descuento adicionalmente, pues tienes una rentabilidad extraordinaria. Pues un ejemplo de esta temática, por ejemplo, sería Corporación Alba en España, que es muy conocido. Pues básicamente Corporación Alba tiene una parte no cotizada y una parte cotizada. En la parte cotizada, por ejemplo, tiene compañías como Parques Reunidos, que adicionalmente están en nuestra cartera, pues tiene compañías como CIA Automotive, pues básicamente es como trabajamos en esa temática. Luego tenemos otra temática de Contrarian, que básicamente todos los días hay profit warnings en la compañía, todos los días el mercado exagera con un determinado valor, entonces tratamos de ver la compañía a largo plazo, en el futuro, dónde puede acabar, es decir, ¿se han deteriorado los fundamentos de la compañía o no? Entonces tratamos de aprovechar ese cortoplacismo de mercado para comprar chollos, compañías buenas, que por algún evento casual pues el mercado nos permite comprar ese valor a un precio muy atractivo. Aquí un ejemplo que podéis tener aquí. Un ejemplo, pues recientemente, por ejemplo, una compañía que hemos incluido en la cartera es CVS, que CVS es una compañía que se le ha estropeado la historia de crecimiento y ha caído un 50%. Es básicamente un growth que se ha construido en un value. Entonces ahora, actualmente hemos sido capaces de invertir a un free cash flow yield aproximadamente un 9-10%, que es una rentabilidad muy atractiva, a pesar de que se te haya estropeado la historia de crecimiento. Si encima vuelve, pues tendrás un rendimiento adicional hacia tu cartera. Entonces es algo muy positivo para nosotros. Si no, más tarde, cuando comentemos la cartera, pues os explicaré un poco más sobre la compañía. Esta es quizá la temática en la que más se sufre, ¿no? Mira, sí, justamente nosotros tenemos las temáticas holdings olvidados, Contrarian, private equity, activista. Holding olvidado es la temática más estable, menos volatilidad. Es un tema de largo plazo, tenemos 20 holdings, llevan compañías en cartera, en nuestra experiencia, 8 o 10 años, es así. Contrarian justamente es la parte más, que al final, más volátil, que al final no dejas de ser contraria con el mercado, tienes que tener muy claro tu visión al respecto, ¿no? Y justamente de esta compañía que comentaba de CVS, que es una cadena de clínicas veterinarias en Reino Unido, pues es un buen ejemplo de muchas compañías que han pasado por ser casos de growth, quality, súper amadas por el mercado, a de repente fallar un poco en el crecimiento y caer. Entonces para nosotros justamente se entra en territorio value, para nosotros el crecimiento no es clave, la clave son los cash flows, y mientras tenga cash flow estables y me den retorno por cash flow, negocios tan estables como son clínicas veterinarias, pues perfecto. Francisco, estabas con las temáticas de la private equity, si no me equivoco, es la tercera. La tercera, pues private equity básicamente es o bien fondos de private equity cotizados, como puede ser Oakley Capital, que va por su tercer fondo, que es un fondo de private equity especializado en invertir en media, en tecnología y en educación. Si tú me coges lo que es el subyacente desde 2006, habiendo una crisis de por medio, han sido capaces de revalorizarse en NAV un 9% anualizado, que es una rentabilidad muy atractiva. Entonces nosotros pues convertimos con ello y obtenemos retornos de private equity en mercados cotizados. O bien una compañía que un private equity coja una posición importante que esté cotizada y tú sabes que el private equity cuando invierte tiene un plan y a lo largo del tiempo va a tener que salir de la compañía. Entonces no sabes cuándo, pero tarde o temprano, si la compañía además es de calidad, el private equity elegirá la mejor salida. Entonces básicamente te tratas de unir una compañía que te gusta con un private equity para tener un retorno también extraordinario. Y luego finalmente pues es la activista, que es la menor parte de la cartera, que al año hay unas 500 campañas activistas en América y unas 100 en Europa. El fondo activista coge una participación sobre una determinada compañía y trata de mejorar el gobierno corporativo, la transparencia, y básicamente lo que hacemos es combinarlo. Por ejemplo, en una Contrarian que tenemos visualizada que no nos hemos atrevido a meternos porque no hay dueño, pues en cuanto entra el fondo activista, para nosotros es la oportunidad perfecta para tomar una posición en ese valor.
activa, ¿no? Esa entrada del inversor activa lo que es la oportunidad, ¿no? Sí, porque justamente el contrario, como comentábamos, ¿no? Es un poco siempre la parte más que sufres, ¿no? Y no es lo mismo sufrir en una compañía con dueño o sin dueño, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es muy clave que haya un dueño, ya sea una empresa familiar, un private equity o un fondo activista. Entonces, muchas compañías del lado contrario, aunque en el análisis lo rechazamos, entran luego porque ha entrado un fondo activista y justamente va a intentar empujar a la creación de valor que nosotros vemos en esa compañía. Hablamos antes de lo diferentes que sois respecto a otros fondos, a otras carteras, ¿no? Una precisamente es que, siendo un estilo value el que aplicáis, ligado a la private equity, lo hacéis tanto en la parte de acciones como en la parte de bonos. Pero al final, ¿esto cómo se concreta? O sea, ¿os veis una compañía, empezáis a mirarla y decís vamos a mirar las acciones o vamos a mirar los bonos, o cómo es el proceso? Generalmente, primero hay que partir que nosotros partimos de una base de un universo de compañías basada en nuestras estrategias, es decir, holdings olvidados. Hay un universo en el mundo que conocemos muy bien, son las compañías a lo mejor más contrarian, que nos centramos solo en los sectores que nosotros conocemos bien, o sea, no vamos a invertir en sectores que no conocemos, porque una contraria en un sector que conoces no tiene sentido. Entonces, muchas veces surge la idea, empezamos a analizarla, normalmente 3, 4, 5 meses siguiendo la compañía, si es una nueva idea, 5 o 5 meses siguiendo la compañía, y vemos toda su estructura de capital. Y vemos, normalmente las compañías contrarian, por ejemplo, vamos a poner un caso Arista, ¿no? Que es un caso muy conocido y a lo mejor fácil de entender para la comunidad. Es una compañía contrarian, empezamos mirándola desde el punto de vista de la acción. Entonces, nosotros miramos el punto de vista de acción y vemos su retorno riesgo. Seguimos mirando la estructura capital y vemos la deuda híbrida y vemos su retorno riesgo. Entonces, basado en ese análisis de compañía y de estructura de capital, tomamos una decisión. Entonces, tomamos una decisión, oye, me parece más interesante por rentabilidad riesgo estar en la deuda híbrida que en la acción. Y eso es lo que hicimos, un poco, y por eso tomamos esa decisión y yo digo que ahora mismo estamos en la deuda híbrida, pensamos que todavía sigue siendo mejor rentabilidad riesgo la deuda híbrida, pero a lo mejor algún día acabamos en la acción. Hombre, Ese es pero sobre todo se basa en la rentabilidad riesgo. Para mí no es lo mismo conseguir un 12 con cierto riesgo anual que conseguir un 25 con mucho riesgo, ¿no? Ya que estamos hablando de Arista, precisamente tuvimos esta ampliación de capital tan importante y tan polémica en el pasado noviembre. ¿Qué os pareció a vosotros esa operación desde el punto de vista de la posición que tenéis? Claro. O sea, yo voy a dar dos opiniones y de hecho me voy a incluso a mojar en una parte, pero es en el punto de vista de nuestra deuda, perfecto, es decir, no deja de ser un evento que para nosotros era una posibilidad, pero no era dentro de nuestro caso base, y lo único que ha conseguido hacer la ampliación de capital es reducir el apalancamiento de la compañía a la mitad prácticamente de lo que estaba, con lo cual dentro de nuestra posición en deuda nos mejora nuestro caso base, con lo cual buenas noticias. Desde el punto de vista de qué nos parece la ampliación de capital, pues consideramos que el equipo directivo no ha actuado posiblemente de la mejor manera de cara a los accionistas. Y pensamos que bueno, es una ampliación muy directiva. No sé ahora mismo qué reparto tenéis precisamente entre la parte de compañías que tenéis acciones y que tenéis bonos. ¿Cuál es el reparto aproximado ahora mismo? Pues el reparto aproximado es, tenemos 33% en renta fija y un 45% en renta variable. ¿Y el resto, en liquidez? En liquidez. Pues mira, esperando oportunidades. Pues justo ahí quería llegar yo. Ahora mismo estamos viendo, yo recuerdo la última vez que estuvimos, que por cierto, el hecho de que seáis dos aquí es ya un síntoma del crecimiento que habéis tenido en la compañía, con lo cual enhorabuena. La compañía ha crecido, ¿no? Pero recuerdo que la última vez que estuvimos, precisamente hablamos de un mercado todo lo contrario. Era un mercado que veíamos en una situación de poca volatilidad, de exceso de optimismo. Ahora hemos entrado como una nueva fase distinta, ¿no? Y esa fase distinta se concretó especialmente en el último trimestre del año. Unas caídas que pusieron nervioso a mucha gente. Al final, ¿qué hicisteis? O sea, ¿cómo conseguisteis? ¿Fue gracias a esa liquidez? ¿Gracias a que cerraréis el trimestre en positivo? Francisco, ¿quieres contar tú? Bueno, básicamente nuestra cartera es muy distinta al resto de los competidores que tenemos de fondos. Entonces, básicamente, no es porque estemos cortos o largos. Nosotros actualmente estamos en un posicionamiento un tanto cauto, no queremos tener mucha exposición a los mercados, pero lo que tenemos en cartera estamos muy contentos con ellos y presentan unas rentabilidades muy atractivas. Entonces, básicamente, nosotros mientras veamos
que puede existir un riesgo, una pérdida potencial a corto plazo, un 20-30%, no queremos estar dentro, entonces hasta que no lo veamos más claro no vamos a tener una exposición más larga. Entonces al fin y al cabo nuestras compañías se han comportado de un modo muy correcto durante el último trimestre y además nuestra pequeña exposición pues, nos permitió tener un comportamiento positivo. Para que os hagáis una idea, actualmente pues, nosotros en la cartera tenemos mucho de salud animal. Es decir, salud animal es un sector que nos gusta mucho porque históricamente pues es muy resistente a lo que puede ser una crisis y en ventas no se ve muy penalizado. Por ejemplo, Betoquinol es una compañía que si me coges la crisis 2007-2008, pues la compañía en ventas y márgenes no cae, continúa constante, generando cash flows. Entonces para nosotros es algo muy atractivo porque el fundamental, lo que es la acción, no se te está deteriorando. Igualmente el mercado te lo puede depreciar, pero lo único que me da es la oportunidad de comprarlo más barato. Pero al fin y al cabo estoy comprando una compañía de mucha calidad de generación de caja, que además tiene un dueño que tiene aproximadamente un 65% de la compañía. Actualmente tienen aproximadamente un 20% del market cap, lo tienen en liquidez y están esperando hacer adquisiciones. ¿Por qué no han hecho adquisiciones en el pasado? Porque esta compañía es muy disciplinada con la caja, entonces no han hecho adquisiciones porque las valoraciones eran demasiado altas, entonces no veían oportunidades para entrar a un precio atractivo. Entonces, una vez afloren esas oportunidades, estamos convencidos de que pondrán a trabajar esa caja que tiene la compañía. Y adicionalmente nos gusta que va muy orientada al accionista. Esta compañía no activa casi nada, es una compañía muy limpia, va muy orientada a pagar poco impuestos a sociedades y mientras me vaya generando caja, pues al final la caja se acaba reflejando en el valor de acción, entonces tarde o temprano pues recoges parte de los beneficios. Y tenemos un contacto muy directo con las compañías. Yo creo que es uno de los elementos diferenciales, es que nosotros tenemos como esa mentalidad también de private equity, es decir, nosotros nos sentimos propietarios de las compañías, es decir, no tendremos el 100% como lo teníamos cuando trabajamos en private equity, pero nos sentimos propietarios. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en continuo contacto con ellas, es decir, Betoquinol es un buen ejemplo de una compañía en la que si empiezas a contar los contactos que ha habido con el equipo directivo, a lo mejor en los últimos 3 meses, pues ha sido 8 veces, a lo mejor, y eso es un contacto bastante recurrente. ¿Y por qué? Porque nosotros, como tenemos una mentalidad normalmente de invertir a 4 o 5 años vista, nosotros creamos una posición, y la creamos para selección temporal, con lo cual no estamos en la búsqueda continua de nuevas oportunidades, siempre decimos que preferimos incrementar peso en compañías de nuestra cartera que conocemos muy bien, que sabemos muy bien dónde puede estar en 4 o 5 años que en una nueva compañía, ¿no? Entonces yo creo que esa mentalidad también del private equity en el post-inversión es clave, ¿no? Y de cara a lo que es también el cierre del 2018, oye, como en un trimestre duro para los mercados habéis estado en positivo, va mucho en el que como nosotros hacemos esa selección de compañías basado en nuestras 4 estrategias y nuestro modelo de inversión, nuestra estrategia retornos es muy descorrelacionada. Suele verse mucho en el día a día, en el meses en que a lo mejor el mercado está muy potente y nosotros a lo mejor estamos planos, y al revés, el mercado se cae y nosotros subimos, ¿no? Pero por esa descorrelación de los activos que nosotros tenemos en la cartera con respecto a lo que es mercado. Tal cual, de hecho, hicimos un análisis de la descorrelación, o bueno, de la correlación de nuestro fondo con nuestra categoría y con respecto a otros comparables, y estaba más o menos la correlación en el 0,35, lo cual dices, pues somos un fondo muy descorrelacionado. Sí, yo debo decir que preparando esta conversación me he metido a ver los holdings que teníais y qué holdings tenéis compartidos con otras gestoras de fondos en España, y la realidad es que prácticamente no tenéis, quizá la principal posición, que después hablamos de ella si queréis, o la segunda, que ya hemos hablado de Arista, pero es en la parte del bono, pero realmente el resto es que prácticamente no está en ninguna compañía. Hablábamos antes también de la liquidez, ¿no? Decías, ese 20% de liquidez. ¿Hasta qué punto? O sea, yo percibo que hay una sensación generalizada de que el mercado se ha pasado totalmente de rosca con las caídas del último trimestre del año y que este año puede ser un año bueno de recuperación. ¿Hasta qué punto compartís esta visión que parece que hay en mercado? Bueno, nosotros, o sea, ya sabes que esto es muy difícil de predecir, sobre todo cuanto más corto plazo. Yo creo que lo que está claro es que el mercado ha vuelto a ser volátil, es decir, el mercado ha vuelto a ser lo que es un mercado de renta variable, es decir, volatilidad, ¿no? Veníamos de unos años a lo mejor que no había volatilidad, y ahora hay volatilidad. Lo que significa volatilidad es oportunidades, tanto para la baja como para la alza. Nosotros seguimos viendo un escenario cauto, es decir, de cierta manera le pedimos un poco más, en el análisis de compañías le pedimos un poco más de retorno cada vez que invertimos. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando miramos a 4 o 5 años vista, en ese escenario queremos compañías que sean sólidas y que aguanten, que generen caja, y sobre todo, yo creo que es bastante probable
que en los próximos 4 o 5 años hay un escenario de recesión o de desaceleración económica más alta. Con lo cual quiero estar posicionado en compañías que me aguanten muy bien esos ciclos de desaceleración de la economía también. Hablaba antes de Talgo, que es una de las principales posiciones en cartera. Prácticamente, no sé si máximos históricos o desde hace mucho tiempo, esta última semana ha parecido ver, y unas subidas del 50% prácticamente desde mínimos del último trimestre, ¿no? ¿Os sigue gustando, después de esta recuperación, qué le seguís viendo a la compañía? Sí, nos sigue gustando mucho la compañía y pensamos que todavía le queda mucho potencial. El hecho, lo raro no es que esté donde está hoy cerca de los 6 euros. Lo raro es que estuviese en 4 euros hace 3 meses, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene la compañía y lo que nos gusta de cara a lo que es medio y largo plazo es, yo creo que lo peor ha pasado sobre todo desde el punto de vista negativo de la visión de analistas y de mercado, que era una compañía que se había quedado casi sin cartera de pedidos y una compañía que se había quedado con deuda por un problema de capital circulante con contrato de... Bueno, perdón, no es un problema, con una realidad de su modelo de negocio que tenía capital circulante del contrato de Arabia Saudí. ¿Qué ha pasado ahora? Que esa caja se ha revertido a la compañía, la compañía ha decidido muy sensatamente decir, oye, pues como el mercado no me reconoce mi valor de la acción, voy a comprar hasta 100 millones de euros, que es un 16% del capital, en un plan de recompra de acciones. Y lo bueno que tiene es que empiezan a llegar y a aflorar las noticias buenas sobre cartera de pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí, mientras sigan comprando acciones a estos niveles, me están creando valor para el accionista y posiblemente, si la cartera de pedidos sigue como está, podemos empezar a pensar en años récords de ventas de Talgo para el año 2020 o 2021. También he visto algunas compañías que me han llamado la atención, una compañía de campos de fútbol, ¿no?, que se llama Goal Soccer, me ha parecido. Dos preguntas relacionadas a esto. Primero, una idea de inversión de este tipo, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo llegáis a ver a una compañía? Y luego, ¿qué parte de la compañía, de la cartera, está en valores de mediana o pequeña capitalización, como este es el caso, que es una capitalización muy bajita? Vale. Si quieres, voy a explicar yo un poco el proceso y Francisco explica más lo que nos gusta de la compañía. Perfecto. Yo creo que es importante la parte de proceso de esta compañía es que, como decíamos, nosotros replicamos lo máximo lo que es el proceso de private equity. Entonces, ¿qué hemos hecho antes de invertir en esta compañía? Antes de invertir en esta compañía, nosotros hemos hablado con todo tipo de expertos y de gente que conoce bien la compañía. ¿Hasta qué punto? Que hemos llegado a hablar con el antiguo fundador de la compañía, el fundador que fundó la compañía, que ya no forma el equipo directivo, pero el fundador de uno de los cofundadores de la compañía, que fundó la compañía. Entonces, con ese nivel de análisis tardamos bastante tiempo en llegar a tomar una posición, pero hemos podido entender bien lo que es el negocio y cómo funciona el negocio, ¿no? Entonces, Fran, ¿explicas tú lo que nos gusta de Goals? Bueno, Goals al final es... Una compañía británica, perdón, que no lo he dicho. Sí, es una compañía británica que básicamente opera en 2 mercados. Opera en UK y está a través de una joint venture con el holding Manchester City en América. En América actualmente hay un desarrollo del fútbol muy importante, cada vez más gente juega al fútbol. De hecho, en las mujeres en América juegan bastante bien y se le ve arriba en los campeonatos que hacen, y básicamente es una oportunidad de crecimiento muy elevada en América. Y al final, bueno, la compañía es alquiler de campos de fútbol, tiene centros deportivos y básicamente genera cash flows muy positivos, y los cash flows que me está generando para el negocio que hace pues resulta bastante atractivo. Es un negocio semiconcesional, o sea, no hay que olvidar que lo que tienen ellos son acuerdos para poder utilizar justamente estas instalaciones deportivas a largo plazo, y es un tema de generación de caja, ¿no? Entonces, para nosotros es una compañía contraria, es una compañía en la que consideramos que el mercado la está valorando muy barata, que si hoy en día esa compañía se pusiese en venta valdría mucho más, y que posiblemente ha llegado en el momento más bajo de lo que puede llegar, porque también ha habido un cambio de equipo directivo, están sentando las bases, justamente el acuerdo de Manchester City, tiene un acuerdo de Manchester City para promover fútbol en Estados Unidos, y bueno, consideramos una compañía interesante. No deja de ser un peso relativamente pequeño dentro del fondo, con lo cual, como yo digo, si esto sube mucho o si baja mucho no va a afectar al final el retorno global. Pero sí, sobre la respuesta de pequeñas compañías, bueno, esto es, de hecho es una de las más pequeñas de la cartera, ¿no? Pero pequeñas compañías, y pues, llamamos pequeñas compañías menos de 500 millones de capitalización,
nosotros suele estar en un máximo de como mucho un 20% de la cartera, del total de la cartera. Me decían que había una pregunta sobre Santander, me gustaría enfocarla desde el punto de vista del sector financiero. ¿Cómo estáis viendo el sector financiero? El vistazo que he echado a la cartera no tiene un peso excesivo, el sector ha sufrido muchísimo estas últimas semanas y no sé si ha dado oportunidad de poner a trabajar parte de esa liquidez que veíais o todavía no. Nosotros tenemos una problemática con los bancos, es decir, los bancos es complicado trazar los cash flows. Y como nuestro modelo de análisis se basa en cash flow, es difícil analizar y ver el retorno esperado por cash flow de un banco, ¿no? Entonces, en sí, no solemos tener casi posiciones en bancos. Tenemos alguna pequeña posición, pero no. Eso sí, es verdad que en la parte de renta fija sí que tenemos alguna posición en bancos, porque a veces hay ciertas tensiones del mercado de renta fija, sobre todo el sector financiero, que está bastante a veces correlacionado con incluso las acciones, y entonces nos permite invertir con un cash flow predecible, que es en esa renta fija, y conseguir un retorno esperado, buen retorno de rentabilidad. Hay otra pregunta que creo que es interesante también, que es en el artículo, creo que dice qué horizonte geográfico de inversión tenéis, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la cartera es Europa, algo Estados Unidos, me parece. ¿A nivel geográfico veis más oportunidades en unos mercados que en otros en la situación actual? Sí. Sí, yo creo que al final nuestra cartera no se construye geográficamente por un hecho de quiero tener una asignación de pesos a una geografía determinada. Viene más por nuestra experiencia, tanto la de Francisco y la mía, de haber sido compradores de empresas. Nuestra experiencia está ligada a Europa y a Estados Unidos. Entonces, en el pasado hemos tenido más peso de Estados Unidos porque había más oportunidades, es decir, ha habido momentos en el que el peso de Estados Unidos ha sido 40 o incluso 50%. Hoy en día vemos muchísimas más oportunidades en Europa que en Estados Unidos. Ha llegado una pregunta sobre Talgo que dice, ¿qué supone el nuevo contrato de Talgo con Deutsche Bank? ¿Qué escenario esperáis para la compañía? Bueno, yo creo que es muy buena noticia, es decir, es un contrato de primero tamaño relevante, son 550 millones, bueno, y con posibilidad de más, pero sobre todo no hay que olvidar que 550 millones es un contrato grande, refuerza la cartera de pedidos que a día de hoy con el contrato grande de AVE que tiene España, pues ya es una cartera bastante estable. Ha mejorado mucho también el perfil de cliente de Talgo, es decir, en los últimos 2-3 años los clientes eran más Arabia Saudí y algún que otro mercado emergente. Ahora sus principales fuentes de ingresos para los próximos 2 años es España y Alemania, con lo cual más sólido. Y esto lo que yo creo que la pone muy en buena vía para poder eso. Si 2018 fue un valle del ciclo suyo de facturación, 2019 crece y 2020 en adelante pues va a volver a conseguir alcanzar niveles récords. Sobre todo, estabilidad, calidad, mejor posicionamiento en general de la compañía. Vamos a ir terminando, si tenéis alguna pregunta más, lanzadla rápido, porque prácticamente vamos a terminar enseguida. A mí, mientras casi como cierre, salvo que ahora entre alguna más, se está hablando mucho de subidas de tipos que parece que se han paralizado, el término Crexit, que yo la verdad es que no lo había oído, lo escuché el otro día, que el Crexit, visto como el riesgo que puede suponer un aumento de los impagos en el crédito, en la parte corporativa. ¿Hasta cuánto os inquieta este riesgo de que realmente haya un aumento de impagos en las compañías, en la parte del balance de las compañías? Bueno, yo diría que nosotros al final es compañía por compañía, con lo cual es muy específico de cada compañía que analizamos, vemos en qué nivel de apalancamiento está y cómo puede influir para nosotros en protección del capital y en retornos. Dicho esto, consideramos que es verdad que si ya tomas niveles de deuda general de estados y de compañías, estamos en unos niveles bastante elevados. Que esto suponga un problema o que haya que temerlo, pues depende un poco de cómo vaya la economía, ¿no? Que al final no deja de ser el poder de repagar esa deuda, va a depender mucho de la capacidad de generar caja, tanto de los gobiernos, que no generan casi caja, sino que solo consumen, y de las empresas. Pero que es verdad que estamos viendo niveles de apalancamiento históricamente más alto, tanto en gobiernos como en compañías, de lo normal, o de lo históricamente la media. Y ya para terminar, un inversor que esté pensando contratar vuestro fondo, ¿qué rentabilidad debería esperar a medio o largo plazo? Pues nosotros tenemos 2 objetivos de
como rentabilidad, ¿no? La primera es lo que siempre decimos es proteger capital. Ante todo, nuestra primera prioridad de todo es proteger capital, y eso siempre decimos que es al final muy ligado con esa regla de Warren Buffett, no perder dinero. Nosotros, ¿por qué? Porque somos los principales también inversores del fondo. O sea, nosotros como principales inversores del fondo lo que primero que queremos es proteger capital. La segunda es nosotros a largo plazo, y basado en nuestra experiencia, en nuestro track record demostrable, lo que podemos conseguir son retornos similares a lo que es renta variable, pero con una menor volatilidad. Y una menor volatilidad que mucho viene ligado a lo que decíamos, cómo está compuesta nuestra cartera de inversión. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias a ti. Paco, muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer, podéis conocer mucho mejor todavía la estrategia, el fondo Deep Leaf Global Value Fund a través de Finect, en el espacio que Leaf tiene ahí, y por supuesto también si que tenéis alguna duda, seguro que si la dejáis en algún comentario estaréis encantados, seguro. Por supuesto, nosotros de responderla. Una de las cosas que tenemos es que somos muy accesibles, es decir, que para cualquier cosa aquí estamos, transparencia, accesibilidad, consideramos que los inversores del fondo son copartícipes nuestros del fondo, con lo cual tienen también el skin in the game, el famoso skin in the game. Efectivamente, skin in the game nosotros y ellos, con lo cual tienen también, oye, aquí estamos para lo que quieran. Muy bien, muchísimas gracias y desde luego muchísimas gracias a todos los que habéis estado siguiendo este Finect Live o los que lo estáis viendo en diferido en cualquier momento. Muchas gracias.